¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo radiograbadora fabricado por la marca Sony, modelo correcto CFD-S250. Este dispositivo viene en formato cassette y disco compacto, compatible con discos grabados y regrabables, mas no es compatible con MP3, ¿ok? Eh, Hablando un poco de la historia de este dispositivo, les mencionamos que de acuerdo a la información del portal HiFiEngine.com, este dispositivo fue lanzado al mercado en el año 2003, es decir, para este 2025 ya cumplió 22 años de antigüedad y todavía sigue dando guerra, ¿ok? Asimismo hago un paréntesis y les comento que este dispositivo nunca ha sido sometido a reparación, ¿ok? Tiene sus bandas de la casetera originales, el láser del CD también, todo está original. Al momento que ya grabo este video ya fue sometido a limpieza, ya lo pueden ver, y la verdad para un equipo de 22 casi 25 años todavía luce muy bien. Obviamente tiene signos de uso normales, ok, el tiempo no pasa gratis, y pues a pesar de ello el equipo, como digo, se ve muy bien, y lo mejor de todo es que funciona excelente, ok. Si no se han suscrito todavía, los invito a que se suscriban, compartan el video, comenten y sobre todo apoyen con likes, que ayuda muchísimo también y no cuesta nada. Ok, bueno, entonces estamos diciendo que salió a la venta en el año 2003, viene en formato cassette, disco compacto. Asimismo viene con radio AM/FM, es radio digital, cuenta con megabass. Así como también viene con su antena original que está en excelente condición. Tiene su asa para transportarla a donde ustedes gusten, ok. Y hablando de mover el dispositivo a donde gusten, menciono el dato aquí porque bueno, una mujer de nombre Naomi me preguntó por otras radiograbadoras el peso, cuánto pesaban, que si eran muy livianas, pesadas, etcétera. Por ejemplo, este dispositivo, de acuerdo a la información del portal, pesa 3.5 kilogramos, ok, que a decir verdad pues ya es un peso más o menos a considerarse. No es para traerlo por mucho tiempo cargando, es decir, si está un poquito pesada, no mucho como otros dispositivos, por ejemplo la Sony Explode, esa es muy pesada, aunque bueno, el peso justifica, o bueno, se justifica porque tiene una tremenda potencia. Pero este equipo que estamos exhibiendo sí es un poquito más pesado que otros que he presentado aquí en el canal, aunque por la estructura del mueble, cuando digo mueble es el cuerpo de toda la radiograbadora. Este tipo de radiograbadoras ofrecen una potencia muy pero muy buena, ok, sin llegar al nivel de una Sony Explode desde luego, pero la verdad está por encima de muchos equipos que se consideran sistemas de audio personales. Por ejemplo, yo tengo una radiograbadora con Bluetooth de la Sony, Bluetooth y USB. Entonces esa radiograbadora se considera sistema de audio personal, ok. Entonces este modelo que estamos observando está por encima del Bluetooth que mencioné porque tiene mayor potencia, ok. Entonces ya un equipo de estos ya lanza más potencia, tiene mayor alcance, ok. Entonces dejando en claro sus funciones o características técnicas, y sobre todo lo que es la cuestión física, vamos a darlo por hecho que está bien, no hay problemas. Ya vimos que tiene su asa que está muy suave, su antena ahorita está en reposo, pero miren, aquí alcanzan a ver el tip, y la antena pues es muy larga, ok, sí es larga, de hecho creo que se va a salir de cuadro. A ver, vamos a ver, sí, se sale de cuadro, es que sí está larga la antena, ok, está en muy buenas condiciones, es la antena original y la vamos a dejar en su estado de reposo, ok. Los controles para estar familiarizados son controles de reproducción para la casetera,
controles de reproducción para el disco compacto, botón de encendido y apagado. Este pequeño botón que dice sleep es para programar que se autoapague después de que haya transcurrido cierta cantidad de minutos, por ejemplo 15, 30, 45, 60 minutos, etcétera. ¿Okay? Elegir el formato disco compacto, radio, banda de radio AM, FM y por supuesto la casetera tape. ¿Okay? Aquí la compuerta de acceso al disco compacto, que ya ahorita ya fue sometido a limpieza. Polvo normal, nada grave. Realmente sí estaba desde antes de presentar el video en muy buena condición. La limpieza fue normal, nada exhaustivo, ni tampoco que estuviera como que impecable, simplemente un estado normal, de desuso normal. ¿Okay? Controles de volumen, estos dos, el botón de megabass. Aquí vamos a tener un botón para desplegar la información en la pantalla, que es en este caso monocromática, no es retroiluminada. ¿Okay? Asimismo nos va a servir para confirmar las pistas, si es que ustedes quieren programar ciertas canciones en cierto orden del disco. ¿Okay? Y por acá vamos a tener este botón que dice Mode, que significa los modos de reproducción. En este caso ofrece el modo con repetición, aleatorio, programado, aleatorio con repetición, programado con repetición, etcétera. ¿Okay? También vamos a poder observar lo que es la cuenta regresiva de la pista o de todo el disco compacto. ¿Okay? Aquí con display. Y estos botones que están aquí numerados será para acceder a las pistas del disco. ¿Okay? Entonces también si queremos ingresar directamente a la pista sin tener que estar avanzando con los botones de skip, entonces ingresamos al número de la pista. Ok, en esta parte tenemos una salida para audífonos de 3.5 milímetros. Más adelante lo vamos a utilizar. Ok, no tiene entrada para audio in, por lo cual no va a ser posible grabar desde fuente externa, pero sí vamos a poder lanzar o bueno extraer esta señal de audio hacia sistema de bocinas externo. Puede ser otra radiograbadora de mayores prestaciones, puede ser un amplificador o cualquier otra altavoz de mayor potencia. ¿Okay? Cosa importante, y vaya, no es muy común que salga, viene con su control remoto. Este es su control remoto que venía en el compartimento de pilas, y la mayor parte de este demostrativo lo vamos a hacer con el remoto, excepto el control de la casetera, que en este caso sí lo vamos a tener que hacer manualmente. ¿Okay? Y en este control remoto, que está pequeño, está muy suave, vamos a tener botón de encendido y apagado. Después déjame hacer enfoque. Ok, se pierde un poquito. Ahí está, botón de encendido y apagado. Dice aquí AC only. Ok, este encendido apagado va a funcionar solamente cuando está conectada a la corriente alterna, como estaba en este momento. Vamos a ver función, selección de banda AM/FM, reproducir, adelantar, regresar, detener, subir y bajar el volumen, y es todo. Ok, entonces ese es el remoto que incluye este equipo. Obviamente también incluye el cable de corriente alterna. Si lo quieren usar de forma portátil, funciona con 6 pilas tipo D, esas pilas que son como para linterna tipo de policía o de guardia de seguridad, de esas. Ok, bueno, entonces vamos a encender nuestro equipo. Ahí está. O sea, los regios necesitan encontrar la forma de cruzarse con vamos a bajar audiencias. el volumen y ahí está. Ok, ahorita está en volumen 0. Ahí pueden ver que estamos en la estación AM 1700, y aquí le voy a subir el volumen. Ahí está en 1. Ok, en realidad este equipo va a alcanzar, me parece, 10 puntos de volumen. Aquí ya cambiamos a tape y podemos cambiar a disco compacto. Va a pretender leer y dice que no hay disco, es correcto.
Vamos a cambiar a radio otra vez y otra vez a tape, solamente para ver cuántos puntos de volumen es su máximo. Ok, aquí lo estamos usando con el remoto. Ok, pueden ver que en la parte superior derecha están los botones de control de volumen y efectivamente son 10 puntos de volumen. Ok, vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo hasta 3. Ok, ahí lo vamos a dejar. El botón de megabass, bueno, la función de megabass está aplicado en este momento. Lo podemos quitar y otra vez lo dejamos aplicado. Ok, como pueden observar, el remoto me está respondiendo perfecto. Entonces vamos a ir primero con lo que es vamos a escuchar la radio aquí brevemente. Radio Argentino, pero con lana. Presupuesto, presupuesto, señor Aldo. vamos a cambiar a Le saluda el Albert No, te Madrazo, salió de pero la... es broma. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. Ah, La verdad es que los argentinos son bien arropados. Ok, ahí pudimos presenciar dos estaciones en ambas bandas. Bueno, una estación en cada banda, AM y FM. Por cuestiones de copyright no lo podemos dejar correr mucho, pero ahí escuchamos dos estaciones en ambas bandas. Y ahora vamos a ir con el formato disco compacto. Ok, para eso tenemos un disco grabado, ok, que es de los más recientes aquí con la música de YouTube. Ok, vamos a cerrar y vamos a hacer el acercamiento rápido para ver cómo lo reconoce el disco. Debe de tener 28 canciones. Ahí está, 28 canciones sumando 78 minutos con 46 segundos, lo cual es correcto. Ok, ya vieron que lo identificó de inmediato. Vamos a hacerle un poquito más de acercamiento aquí para ver los modos de reproducción. Ok, y vamos a darle aquí donde dice mode. Eso sí lo tenemos que hacer manual porque en el remoto no me ofrece ninguna opción. Ok, déjame bajar un poquito aquí. Ahí está. Ok, aquí está repetir una pista, repetir todo, aleatorio, shuffle, aleatorio con repetición, programado, programado con repetición. Ok, y este es el modo normal. Lo vamos a poner en aleatorio, ok, sin repetición, lo cual significa que cada canción que vaya reproduciendo ya no lo va a volver a repetir. Ok, entonces vamos a darle play. Todo lo vamos a hacer aquí con el remoto excepto los bueno, las funciones del cassette. Vamos a darle play y ahorita va a elegir una al azar. Subimos un poquito el volumen. Ok, se fue con la primera canción. Vamos a poner una pausa. Aquí con este botón de display vamos a poder ver la cuenta regresiva de esa pista. Ok, y aquí está la cuenta acumulativa o ascendente. Vamos a darle playback otra vez. Ok, vamos a otra pista. Todo es al azar.
hacemos una pequeña pausa para indicar que lo hicimos a propósito, adelantar y retrasar cierta cantidad de segundos en esta pista. Lo puedes hacer vía control remoto. Ok, seguimos. Ahí se escuchan los sonidos muy pero muy agradables, y el bajo elevándolo a nivel 7.3 aproximadamente, todavía se distingue bien, no se distorsiona. Ok, y la verdad, o sea, este modelo sí resalta, tiene buen realce del bajo. Ok, a diferencia de otros modelos de menor prestación que casi no se nota mucho, este modelo sí lo hace más evidente el bajo. Vamos a escuchar unos cuantos tracks más.
vamos a extraer ese disco compacto. Ok, ahí lo estuvimos escuchando en modo aleatorio y la verdad se escucha bastante bien. Ok, ahora va a tocar el turno del disco regrabable. Aquí lo pueden ver, CD RW Rewritable. Okay. Que por cierto lo volvimos a grabar porque en algunos dispositivos ya no estaba dando problema, entonces ya aquí ya lo debe de detectar. Son solamente 10 pistas. Ahí está, 10 pistas sumando 25 minutos y un segundo. Ok, vamos a ponerlo otra vez modo aleatorio, shuffle. Ok, y bueno, vamos a darle reproducción, playback. Otra pista. Última.
audífonos y ahí vamos a conectar un cable auxiliar de 3.5 milímetros. Ahí está. Y el otro extremo vamos a conectarlo a nuestra radiograbadora, que es de Bluetooth y tiene entrada para auxiliar. Es el modelo ZS-RS60BT de Sony. Ok, vamos a bajar un poquito aquí el volumen, ahorita le vamos a subir conforme se requiera. Vamos a seguir reproduciendo. Ahí va. Vamos a desconectar el cable. Ok, ese sonido que acabamos de escuchar es de la radiograbadora de Bluetooth. Este tipo de dispositivos, como el que les mencioné, de Sony, para empezar es un sistema de audio personal. Esa es una. Segundo, el sonido que ofrecen va más orientado medios y agudos. En cambio, esta radiograbadora tiene muy bien logrado lo que son los bajos. Ok, entonces en la radiograbadora que estoy utilizando ahorita, que es de Sony con Bluetooth, no se escucha prácticamente, es mínimo lo que se escucha el bajo. Ok, es lo que le hace falta. Agudos y medios se escucha muy alto, pero el bajo no es su punto fuerte. En cambio, este modelo, el bajo sí resalta bastante. Ok, vamos a seguir escuchando el sonido en esta radiograbadora. Ok, hasta ahí llegó la pista. A ver, una más que escoja al azar. Ok, vamos a dar pausa. Es muy evidente que, como les digo, esta radiograbadora sí se escucha muy bien los bajos, tiene buen punch. Y la otra radiograbadora, que es con Bluetooth y USB MP3, esa está más orientada a frecuencias medias y agudas. Okay, inclusive yo la uso más para conectar vía Bluetooth mi tableta y ver videos, series, etcétera. Okay, entonces, para no tener que usar cable, entonces te enlazas vía Bluetooth y ya. Pero en este caso, este equipo supera bastante la potencia, la calidad de sonido a la radiograbadora Bluetooth que estoy mencionando. Ok, estamos haciendo una pausa en la reproducción de este disco. Vamos a grabar esta pista que estamos tocando ahorita vía cassette.
vamos a expulsar la bandeja del cassette, y para eso, si rechina un poquito, ya con el uso ya se le va a quitar, mira. Ok, tenemos este cassette y vamos a grabar parte de esa canción. Solamente hay que fijarse para dónde corre el playback, que en este caso este es el botón de playback, corre de derecha a izquierda. Entonces la cinta debo de colocarla en esta posición para que avance de manera correcta. Ok, vamos a regresarla por completo. Ahí está. Mira, si le funciona lo que es el autostop para rebobinar. En muchos modelos el autostop o autodetención funciona solamente para cuando está reproduciendo o grabando, pero en muchos modelos funciona para las dos cosas. Es decir, cuando estamos reproduciendo, adelantando o regresando, se autodetiene. Ok, pero en algunos modelos solamente aplica cuando estás reproduciendo o grabando. Ok, entonces vamos a dejarla grabando un solo toque en rec. Recuerdo que para poder que baje el botón de rec hay que tener un cassette al interior. Debe de ser un cassette especial para grabar. Ok, vamos a darle unos aproximadamente 7-10 segundos para que la cinta avance un poco, y después de eso ya damos play. Ok, continuamos la música. Ya se va a acabar. Ok, vamos a darle pausa. Ok, y vamos a cambiar a función de tape. Ok, tape, volumen en 5. Vamos a revisarlo todo. Ok, playback. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó ese pequeño fragmento. Pausa, detenemos, y aquí pudimos apreciar que efectivamente sí se pudo transferir, grabar una canción desde disco compacto hacia cassette. Ok, aunque fue pequeño el fragmento, sí se pudo. Vamos a bajar el volumen y vamos a cambiar a banda de radio. Por ganar. Algo así tendrá que hacer Monterrey. ¿Te van a ayudar? Si tuviste. Ok, Del vamos. otro lado. Vamos a grabar entonces parte de esas programaciones que estamos escuchando en ambas bandas. Vamos a darle rec otra vez. Ahí está grabando. Activamos la radio. Los papeles, ellos te van a ayudar a obtener la mayor compensación para ti y tu familia. Tú tienes derechos. Llama a mis amigos del B&D Look Group. Creo que tiene calidad en muchas Pero tan zonas. atrás lo tiene que jugar o Yo tiene creo- para un Yo creo de que pronto. no. Yo creo que no sé si... Detenemos. Ok, me parece que no estaba aplicada la pausa. A ver, vamos a revisar. No estaba aplicada la pausa. Bueno, sí, a ver. Ok, vamos a intentarlo de nuevo, rápido. Grabando. Radio.
Creo que sea tan bueno. El Dortmund es un equipo que también no tiene tanto la pelota, pero también es muy bueno en el tema de contragolpes, ¿eh? Es un equipo que lo tiene manejado muy bien. Eso le puede venir bien. Tan adelante, pero sí muy compacto. Sí, tiene que ser. Ok, detenemos la grabación. Lo que pasa que ahorita estaba rec y pausa, entonces no grabó. Porque de hecho la pausa, desde el punto o desde el ángulo que la estoy viendo, es como que engaña un poquito. Pero ya si lo ves de aquí enfrente, ya te das cuenta que sí está aplicada. Entonces casi no se nota mucho el cambio. Ok, vamos a regresarlo. Y vamos a escuchar a ver qué tal. Creo que sea tan bueno. El Dortmund es un equipo que también no tiene tanto la pelota, pero también es muy bueno en el tema de contragolpes, ¿eh? Es un equipo que lo tiene manejado muy bien. Eso le puede venir bien. Tan adelante, pero sí muy compacto. Sí, tiene que ser. Ok, muy bien. Ahí está. Sí, se pudo grabar perfectamente desde la radio al cassette en ambas bandas. Ya vimos que del disco compacto hacia el cassette también. Fue una grabación de disco regrabable hacia cassette. Ok, entonces vamos a extraer nuestro cassette. Y ahora vamos a poner un cassette que ya tiene música grabada. Ok, va a ser este cassette con la biblioteca de música de YouTube. Ok, y es de los últimos que he grabado aquí para el canal. Vamos a reproducir. Ok, vamos a bajar un poquito aquí. Bueno, no baja solo. Playback. Vamos a adelantarlo. Se escucha bastante bien, muy suave que se escucha.
adelantar más. Adelantamos más. Vamos a tocar el otro lado. Aquí por ejemplo lo que hubiera estado suave sería una ventanita para ver el cassette cuando está moviéndose, pero pues no lo trae. Ok, adelantamos. Seguimos adelantando. Vamos a sacar el cassette y su lado principal. Regresamos.
más. Ok, entonces ahí tenemos este cassette también reproduciendo de manera excelente. Ok, es una cinta del tipo 1. Hay cintas de mejor calidad. Por ejemplo, vamos a dar una pequeña probadita de esta cinta que es de óxido de cromo, el tipo 2, la cual se debe escuchar más brillante. Ok, a lo mejor creo que agarró la parte final. A ver, vamos a ver. Sí, ok. Que va a empezar apenas. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Ok, solamente un poquito por cuestiones de copyright. Si quieren ver un video donde está reproduciendo esa música con derechos de autor, con un poquito mayor de extensión, vamos a dejar un enlace directo en la descripción vía Instagram, donde van a poder ver ese video reproduciendo tanto disco compacto como en cassette, utilizando música con derechos de autor. Ok, vamos a aquí bajar el volumen, vamos a dejarlo en 3. Ok, la sintonización de la radio en ambas bandas, la verdad sí lo hace muy bien, a pesar de que la antena está en reposo, lo hace bastante bien. Ok, por ejemplo aquí mira. Ok, vamos a adelantarnos más. Okay. Vamos a dejarlo así. Ok, entonces ahí está. Vamos a extraer nuestro disco regrabable, que también sin problemas se le pudo reproducir. Ok, entonces ahí lo tienen. Este equipo está funcionando de manera excelente. Tiene excelente potencia, lo que sea, cada quien hay que reconocerlo, porque ya lo vimos reproduciendo discos compacto y cassette, se escucha bastante bien. Ya hubo un momento en que lo subí al máximo, prácticamente en 9.310 puntos, y ya ahí llegó un momento en el cual sí como que quiso retumbar un poco, pero estamos hablando de que ya son los extremos, ¿okay? El nivel máximo, pero en la mayoría de escalas, incluso poniéndolo a 8.3 todavía se escucha bastante bien. ¿Okay? Siempre el nivel de audio del CD sí se va a escuchar más claro con menos volumen, y cuando reproduces cassette sí vas a tener que subir un poco más el volumen. Aún así ambos formatos se escuchan bastante bien. Ya comprobamos la salida de los audífonos, que también se escucha excelente. Y pues bueno, esto es una forma de comprobar que el equipo a sus 22 años todavía está funcionando excelente. Lo mejor de todo también que viene con su control remoto. ¿Okay? Este control remoto utiliza dos pilas AAA. Son dos pilas AAA que utiliza, y pues la verdad es muy cómodo, muy práctico el remoto. ¿Okay? Va incluido aquí en el paquete junto con el control el cable de corriente alterna. ¿Ok? Y pues bueno, eso más que nada, eso sería todo en este video. Y llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse a los que aún no lo han hecho. Muchas gracias a las personas que han dejado comentarios. Por ejemplo, a Naomi, que me preguntó acerca del peso de ciertos modelos de radiograbadoras. Entonces, pues bueno, este ejemplar que estamos viendo pesa 3.5 kilos. Hay otros ejemplares que pesan menos cantidad.
pero este lo justifica bastante porque ya pudimos comprobar su calidad de audio, ok, su nivel de potencia, que es bastante bueno, ok, supera a los sistemas de audio personales. Recientemente hay un video que subí acerca de una radiograbadora que es como que tiene un arco aquí, es decir, el asa, esta manija viene, es parte de la radiograbadora, no la puedes así como que doblar, sino que es misma estructura de la radiograbadora. Ese equipo está muy suave porque además de que tiene un diseño muy agradable, tiene su pantalla retroiluminada en naranja, es compatible con MP3 también, y la verdad está muy suave, ok. Aunque la verdad, pues este equipo, digamos, sí tiene muy buen power en lo que es la frecuencia de los graves, ok. Entonces, para las personas que estén interesadas en comprar este u otros productos, los invito a que lean la descripción. Ahí están los enlaces correspondientes, ok, tanto Instagram como la tienda en línea, y ahí pueden ordenar lo que a ustedes les guste. Ahí con gusto se lo enviamos, ok. Entonces, pues bueno, ahora sí llegamos a este final. Muchas gracias a todos por ver estos videos. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye bye.